Eh, bueno, queridas estudiantes, continuamos con nuestra clase. Justo estamos viendo cuáles son los métodos que hay para calcular la huella de carbono. Los métodos, la mayoría de ellos están, y donde más se utilizan es en la Unión Europea, y utilizan las normas ISO. Las normas ISO son normas de calidad, y en ese caso, dentro de los protocolos de calidad de los ISO, bueno, alguien ya debe escuchar los ISO 9001, y los ISOs más actuales son los 14000. En ese caso, por ejemplo, para la Unión Europea estaban utilizando el 14064 versión 1, que era del 2006. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Cuáles eran los parámetros específicos para calcular los gases de efecto invernadero? Entonces, estos ISOs, bueno, requieren que cuando uno entra a un ISO de esos, uno está dispuesto a ser revisado. Entonces, para que nos den la certificación del ISO, tienen que verificar y validar si lo que estamos declarando está bien. Luego, el 2012 ya tenemos un nuevo ISO para la Unión Europea, ya es el 14065. Entonces, en función, como hemos visto, en función de lo que avanza la tecnología, avanzan los sistemas de cálculos, avanzan las herramientas disponibles, entonces van mejorando esas normas de calidad. Entonces, del ISO 14064 teníamos 3 versiones. Luego, 6 años después, o sea, cada año casi se iba actualizando, cada 2 años. Luego, el 2012 se sacó el ISO 14065. El 2013 ya el 14069 para cálculos de los gases de efecto invernadero. Y también dentro del Buró Internacional para el Cambio Climático han hecho un libro de trabajo donde es una guía para calcular las emisiones de diferentes fuentes y diferentes sectores para calcular la huella de carbono en función a la emisión de gas de efecto invernadero de diferentes tipos de empresas, diferentes sectores de la industria. Y hay también cada país, dependiendo de su nivel de desarrollo, tiene su propio ISO. Por ejemplo, Francia tiene su propio huella de carbono, que está dentro del ISO 14064. Entonces, dentro de esos ISOs no hay mucho donde escaparse, porque como son normas estándares internacionales, pues por un lado tratan de simplificarla, pero tratan de tener un estándar internacional, aunque cada país puede tener el suyo. Igual, dentro de la iniciativa global de reportar los gases de efecto invernadero, también han tratado de establecer un marco nivel, digamos, un marco común a nivel internacional, a nivel global, donde, como siempre, se quiere tener un mismo marco conceptual, un mismo lenguaje, si quieren ustedes, el mismo léxico, el mismo término, para que nosotros nos entendamos a nivel mundial. Siempre eso de tratar de globalizar lo que a veces es muy particular, tiene sus ventajas y desventajas, como ustedes saben. Entonces, como ya habíamos hablado también en la anterior clase, los que están en indicadores ambientales, la huella de carbono es uno de los indicadores ambientales, principalmente para medir el desempeño de organizaciones o países o empresas en general. Luego hay la Comisión Internacional de Gases de Efecto Invernadero, en 2013 también ha dado una serie de recomendaciones para poder establecer de igual manera un lenguaje común en la medición. Uno de los últimos que tenemos es el ISAE, el 3410, que también es una norma internacional aprobada justamente para el Consejo Internacional de Auditorías y Aseguramientos, el IASB. Justamente hay ciertos contratos de aseguramiento que se hacen sobre los informes de gases de efecto invernadero. Acuérdense que esos informes, si es a nivel país, son los que sirven para los que están en el mecanismo RED,
el mecanismo de reducción de emisiones por degradación y deforestación. Entonces, existen ciertos certificados. Entonces, si yo quiero entrar a ese comercio de bonos de carbono, el IAPS es el que me da la certificación, parecido un poco a lo que hay con las reservas de petróleo, que también a nivel internacional tiene que haber una certificación de las reservas para que yo pueda entrar a cotizar en la bolsa con eso. Como cualquier índice, ya hemos, bueno, para los que están en indicadores ambientales, el índice tiene que ser reconocido a nivel internacional, por ende tiene que ser relevante, tiene que ser íntegro, consistente, exacto, transparente, que yo pueda replicar. Entonces, esas son las bases. Han visto ustedes, hay muchos ISOs internacionales, cada vez que cada vez van actualizándose. Y si uno quiere entrar a ese nivel de carbono, si quiere uno entrar como empresa a tener un certificado de calidad ambiental, tiene que estar dispuesto a hacer el cálculo dentro de uno de esos parámetros que hemos visto ahora. Aquí está, ese es muy bonito, vamos a entrar a ese. Hemos hecho nuestro cálculo de la huella de carbono de nuestro transporte, pero si nosotros voláramos, ahí está la Fernanda y yo. Estoy abriendo la página de la ICAO, que es la Institución Internacional de Aviación Civil. Ahora les comparto. No, no es este. Entonces aquí esa es la Agencia de Aviación Civil de Naciones Unidas. Es una entidad reconocida, es la que a nivel internacional se encarga de todos los vuelos. En realidad todo lo que es aviación civil nosotros también tenemos, están dentro de la ICAO. Es una organización muy grande. Y ellos también nos facilitan, vean, una calculadora. Entonces pregunta si mi vuelo es solo de ida o si es redondo y de vuelta. Digamos, yo quiero ir y vuelta. ¿Qué tipo de vuelo voy a estar? Si es premium, económico, ¿cuántos pasajeros? Yo nomás sitios. ¿Dónde voy a ir? Iré de Cochabamba, Bolivia. ¿A dónde vamos a ir? Ya iremos a San Pablo. Entonces estoy yendo y volviendo en una clase económica, yo solito, Cochabamba, San Pablo, Cochabamba, ¿cuál es mi huella? Híjole. Entonces vean ustedes, solo la quema que tengo del avión son 17 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo vaya de ida, tengo una huella de 8.7 toneladas o 8.700 kilos y de vuelta 9.000 kilos. Total, 17.000 kilos es mi huella de avión. Entonces, ven ustedes cómo cambia de ir en truficito, en mis kilometrocitos aquí, además con gas licuado de petróleo, a ir con gas fuel, con gasolina de avión. Son casi 17 toneladas mi viajecito Cochabamba
São Paulo, Cochabamba. Entonces ahí es un poco lo que hablamos en nuestra clase. A veces la huella de carbono de... a ver si hay alguien más queriendo entrar. ¿O ya están todos? Pues la huella de carbono, por ejemplo, de una de esas reuniones del cambio climático tiene una huella de carbono enorme. O sea, es una falacia que estemos hablando de cambio climático y de reducir emisiones, y la misma reunión, véanse ustedes, yo al ir 10 semanas estaba quemando media tonelada, y con un viajecito nomás de ida y vuelta a San Pablo estoy gastando 17 toneladas, estoy emitiendo 17 toneladas. Entonces vean ustedes que todo eso ya está, ya tenemos ese tipo, esa dirección tienen ustedes también en nuestra diapositiva, que es la que tenemos justamente aquí. Entonces, la Dirección de Aeronáutica Civil de las Naciones Unidas ya también en su página nos da para saber cuánto voy a gastar. O sea, cuál es mi huella de carbono. Entonces decía, ay, voy a ir a una reunión para reducir las emisiones de dióxido de carbono, y solo mi viaje y de otros miles que están viajando genera una cantidad enorme de huella de carbono. Entonces aquí están, esas son las dos que hemos utilizado nosotros. Entonces esa de la Unión Internacional de Aviación Civil y esta para calcular de un auto. Pero hay también calculadoras que ya están desarrolladas en Excel para calcular la huella de carbono de una empresa. Y esa es la que vamos a entrar ahora. Todas las pantallas. Si ven ustedes, esta es una hoja de Excel que ha sido hecho por el gobierno de España, y ya habíamos visto antes, el gobierno de España tiene un ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Entonces, como en Europa hemos visto, hay muchas normas de calidad que están hechas y justamente para calcular la huella. Entonces ya es una hojita Excel, ya han hecho su programación. Entonces, lo único que tengo que saber yo es mis unidades y cuánto consumo de cada uno de mis elementos. Por ejemplo, si es de la huella directa, por ejemplo, cuánto consumo yo de aire acondicionado, por ejemplo, cuánto consumo de combustible de mis propios vehículos, etcétera. Si ven ustedes, aquí en la izquierda, tengo, bueno, empieza como los datos de la organización, qué año voy a calcular, cuál es el nombre de la organización, cuál es mi NIT, mi código de persona fiscal, qué tipo de organización soy, en qué sector estoy, si ya había calculado. ¿Ah? Perdón, sí. No, no veo el Excel ahorita en la pantalla. ¿No ves? ¿Los demás ven? No, tampoco se ve. De los 500. ¿Nada? ¿Ahora? No, Vander. Buah. Ya dejo de compartir. Comparto. No, dice que mi función de compartir pantalla está en pausa. Ah, aquí está. No. Mira, reanudo la función. Buah. Ahora sí. Sí. ¿Sí? Ahora sí.
Sí. Ay, gracias por avisarme. Es como estoy con tantas pantallas ahí desplegadas, tal vez se raya. Bueno, ese es del gobierno de España, como les decía, del Ministerio para Transición Ecológica. Entonces ya tengo una hojita Excel para calcular la huella de carbono de mi organización. ¿Se acuerdan cuáles eran los alcances de la huella de carbono de una organización? ¿Alguien se acuerda? Directos e indirectos. Muy bien. Había una directa precisa que era todo lo que yo quemaba dentro de mí y habían dos indirectas. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos indirectas? Una era de transporte y la otra, Ahora vamos no me acuerdo. porque tengo una, justo puse una gráfica que Ah, una era de transporte y la otra de insumos que se necesitan. aparte voy a compartir esta, comparto. Si estás aproximada, todos pueden ver ahí. Pobres a esta gente. Sí. Entonces, teníamos tres alcances. Un alcance que era el directo, que era todo lo que emitíamos desde nuestra fábrica. ¿No? Es todo lo que estaba ahí, lo que quemábamos, nuestras calefacciones, nuestros propios vehículos y todo eso. Era todo lo que estaba bajo mi control. Y el indirecto era lo que gracias a mi actividad se emitía. Y hemos dicho que un indirecto que era tan importante que era solito era la de energía consumida. Entonces, claro, o sea, yo consumo X kilowatts, ¿se acuerdan que les dije? Y lo compro de una empresa que produce la electricidad. Pero en el proceso de producir electricidad, de transportar la electricidad hasta que llega a mí, también hay una huella de carbono, que no es mía directa, pero es indirectamente mía porque yo estoy comprando esa energía. Entonces el alcance indirecto 2, o el alcance 2 que es indirecto, es energía. Y el alcance indirecto 3 ya es mucho más complejo, o sea, de la producción de los materiales que yo compro, lo que les decía, les di el ejemplo, me acuerdo de de una metalurgia de acero, por ejemplo. Entonces yo compro el hierro y para el hierro que estoy comprando, en la mina de hierro produce una cantidad de dióxido de carbono por tonelada que me vende. O algum outro produto que eu utilizo, por exemplo, produtos de limpeza, ou se contrato serviços externos, por exemplo, de transporte, ou quando vou de transporte por viajes de trabalho que não é o meu. E depois toda a disposição de resíduos, sejam líquidos ou sólidos. Então, mi huella de mi empresa es directa, lo que tengo yo. Luego las indirectas se dividen en dos, una que es tan grande y tan fácil de medir, que es de la energía, que está en el alcance 2, y luego el alcance 3, que es más complejo porque es de toda lo que entra a mi empresa y lo que sale de mi empresa como la disposición de los residuos. Entonces, estos son los alcances. Volvemos a la hoja de cálculo. Entonces, vean ustedes que aquí, del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, primero son los datos de la organización, y aquí tengo mis otras pestañas que ya están programadas. Entonces, el alcance 1, combustibles fósiles, ponen ellos. El alcance 2, fuga de fluorados. Hemos visto también todo lo que yo, si bien que no estoy quemando, pero son mis pérdidas, están ahí. Y la electricidad. Entonces, esos dos están en el alcance 1, que es mi huella directa.
Y el alcance 2 es la huella solo de la electricidad. Acuérdense que la huella de carbono 3 era de todos mis insumos, los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, no ponen ellos aquí. Para España es suficiente, para el gobierno español, que tú llenes eso. Entonces, lo primero son los datos generales, qué año voy a calcular, cómo es el nombre de mi empresa, cuál es su NIF, cuál es el tipo de la organización, si es sociedad anónima, unipersonal, sociedad de representación limitada, qué sector estoy, energía, comercio, etcétera. Si tengo calculado anteriormente y para que, bueno, el año ya tengo aquí, pero eso es para tener unos datos si tengo de mis cálculos anteriores. Bueno, llené eso, entro, alcance 1. Entonces aquí si ustedes ven, el factor de emisión está por defecto, las emisiones parciales y totales, todo eso les calcula directamente ya. ¿Qué tengo que hacer yo? Decir si tengo varios edificios en la sede. Por ejemplo, en la oficina central o que yo, en mi camión de distribución, yo uso gasolina, utilizo tantos litros. Bueno, aquí tengo qué tipo de combustible estoy utilizando. Entonces, piedritas de carbón, carbón importado, carbón nacional, gas licuado de petróleo, diésel, gas propano, butano, gasolina, gas natural o si es de biomasa. Entonces, esas son las variables que yo tengo que saber para ir poniendo y cuánto gasto de cada uno. Entonces, en realidad, lo que tengo que tener yo para la huella es cuáles son mis emisores, qué tipo de combustible utiliza y cuál es la cantidad de combustible que utiliza. Y después ya me da todo por defecto. Ya, si llené aquí, entonces vean lo que tengo que saber yo es una lista de todos los equipos, de todos los edificios que tengo adentro, el tipo de combustible y la cantidad que consume anualmente. Y lo demás, una vez que lleno, ya me da directamente mis, por ejemplo, emisiones totales de instalaciones fijas. Veremos el 2 es para fluorocarbonos, o sea, eso es más que nada para refrigeración y climatización. Entonces, acuérdense, nosotros no utilizamos mucho, pero basta ir a Santa Cruz, por ejemplo, donde está todo climatizado, por es caliente. En cambio, si nos vamos a Europa o Estados Unidos, ellos tienen mucho calor en verano y mucho frío en invierno, entonces necesita refrigeración en verano y climatización. Entonces, es un rubro tan importante, en ese caso para la España, que tiene su hojita aparte. Luego, electricidad, igual. Aquí podrían ser los medidores, por ejemplo. ¿Quién me está prestando este servicio? Ellos necesitan saber en España. Y aquí ya son datos del consumo, cuántos kilovatios hora estoy utilizando, los factores ya me da por defecto y me da las emisiones directamente. Entonces, en realidad, si ustedes ven para la huella de carbono, ya tenemos casi todo ya hecho. Y aquí tengo, bueno, entonces, en realidad, esos tres tengo que yo llenar nomás, bueno, con los datos de la organización. Después es si tengo energías renovables, por ejemplo, si tengo energía eólica, energía solar. Y aquí ya me va a salir directamente mi informe con las gráficas y todos ven ustedes. Y esta es la hoja que yo mando al ministerio para mi huella de carbono, para mi certificación. Entonces ya está todo automatizado. Como les digo, siempre recalco, lo importante es el criterio que tienen ustedes ahí. Y aquí al final tengo mis hojas de trabajo.
Y aquí tengo mis ayuditas. Entonces, para llenar, ¿qué tengo que poner exactamente en cada uno? ¿Cuáles son mis unidades? Y aquí, los factores de emisión. Entonces, si alguna vez ustedes necesitan solo los factores, como les decía, nosotros no necesitamos poner, porque como esto ya es un macro, ya está programado, al poner, escoger el tipo de combustible, ya directamente me da el factor de emisión para cada año. Vean ustedes que va variando, no es que es fijo. Entonces ya tengo los factores de emisiones para vehículos. Entonces nosotros podríamos hacer con esos factores de emisiones también lo que hemos hecho con la calculadorita esa ya, podríamos hacer con esos datos, hacer nosotros nuestras propias macros. Los equipos de combustión, el poder calórico de cada uno de los tipos de combustibles, los factores de emisión, o sea, cuántos kilogramos de dióxido de carbono por unidades de combustibles consumidas. Para los clorofluorocarbonos también tengo el nombre, la fórmula química, la cantidad. Y aquí son más valores que tenemos de España. ¿Cómo puedo calcular cada año? ¿Cómo se calculó cada año? ¿Cuál era el factor de emisión para cada uno? Entonces, no sé si tienen preguntas o dudas hasta ahí. Entonces, bien, si nos toca alguna vez, sabemos ya lo que es una huella ecológica, una huella de carbono. La huella hídrica es muy parecida porque el factor de emisión, en vez de ser kilogramos o toneladas de dióxido de carbono, que hemos visto ahí, es metros cúbicos o litros de agua. Entonces, en realidad, ya existe un montón de herramientas que uno puede estar utilizando para eso. ¿Qué es lo que cuesta? En realidad es la información base. Si no hay dudas y preguntas con esto, yo quisiera que veamos si estamos bien con nuestras notas. ¿Todas pueden ver ahí? Sí, ¿no? Entonces tengo algunos problemas aquí con notas perdidas. Por ejemplo, la práctica 1, que era el mapita ese que les he pedido, más el cuestionario, no tengo nota de la Fernanda, de la Saray, de la Valeria ya he hablado, ella me va a reenviar, de la Arminda y de la Livet. Entonces, Fernanda, ¿has mandado esa práctica? Ahí creo que justo no está la Fernanda. Justo la que nos falta. Vander, ¿de cuáles? ¿Me podías explicar? Es que no me acuerdo. La práctica 1 está en la plataforma, es esa que les he pedido para diseñar el mapa de Bolivia con los principales ríos, cuencas, capitales, cordilleras y la biogeografía. Y después había una serie de 6 preguntas. Ustedes pueden entrar. Yo creo que te lo he mandado a tu correo. He revisado, Arminda, mi correo extensivamente porque para todos he hecho lo mismo y no he encontrado. Entonces, por favor, es más fácil para ti porque tienes solo yo. Entonces, pon en los enviados a mí y me lo reenvías para que yo actualice. La Valeria también pasó lo mismo. Ella cree que me mandó, entonces he pedido que me lo reenvíe, por favor. O a veces, al escribir el correo mío, como es al principio, sale, no sale todas las letras y por ahí manda a otro lado. Para ustedes salió, pero a mí no me recibí. Saray, ¿estás ahí? Sí, van. Entonces, revisar porque me falta esa tu práctica. Entonces, me falta de la Fernanda, me falta de la Saray, de la Valeria. Ya estoy, no voy a revisar. Y de la Arminda. Es lo del mapa lo que teníamos que hacer, ¿eso no ve? Exactamente. Entonces, lo que puede haber pasado. Bueno, entonces, Mágica, te voy a mandar.
Ya, entonces, por favor, reenvíenme para completar esa nota. Por Ya suerte, está bien, Vander. la práctica 2 la tienen. La práctica 3, que era la inconsecuencia, Romario, no tengo la tuya. Porque me acuerdo bien que la primera, la contribución, me mandaste, pero ahora he buscado igual en mi correo y no tengo la práctica 3 tuya. ¿Cuál es la práctica 3, Vander? ¿De qué trataba? Ya no me acuerdo. Ese documento sobre un análisis de la inconsecuencia climática de la contribución nacionalmente prevista por Bolivia. Entonces, son dos documentos que están colgados ahí. El primero era el documento y cuáles eran sus contribuciones previstas. Ustedes han leído, analizado, me mandaron. En tu caso me mandaste solo, los demás en grupo. Después les he pedido que lean ese otro documento que es de la Fundación Solón, que hacía una crítica a esas contribuciones previstas. Sí, me acuerdo. Lo envié, Vander, lo envié. Entonces, puede A ser ver, lo buscaré por aquí. Entonces, más que nada, yo creo, bueno, si no han hecho, hagan y me manden. Y si no, es solo reenviarme de nuevo para que yo complete. Porque como he tenido que Sí, enviar Vander. también en eso todo rollo, entonces por ahí en algún lado se perdió. Entonces, por favor, el tuyo es solo esto. Y de las chicas, la Fernanda, Saray, Valeria, Arminda y Alibet. Alibet, contigo tenemos que ver si vas a mandar tus prácticas o no. Con eso ya, si quieres retroalimentación, mandámela. Y después aquí tenemos el aporte al documento del proyecto, que es nuestro trabajo final. Por ahora, ¿quién estuvo trabajando? La Mariana, la Andrea, el Romario, aunque bastante poquito, su primera. Después, la Adriana también tiene sus buenos aportes. La Epi ha mandado sus últimos. Y la Arminda, aunque no puso sus aportes en el documento, sí me mandó algunas ideas para trabajar. Quienes no han trabajado nada son los que están ahí. El Diego, la Naí, la María Fernanda. Ah, qué bien que está entrando la Fernanda. La Saray, la Valeria, la Ale y bueno, y la Ali. Después tenemos eso de la huella de carbono que tenemos hasta el lunes para llenar. Y yo quisiera tomarles el examen este lunes, el 11. Si no es el lunes, podemos hacerlo el miércoles 13, en nuestro horario de clase. Y obviamente tenemos... Vale, el examen que es el miércoles. Es que yo de igual tengo examen, 2 exámenes el lunes. Ya, entonces haremos el miércoles 13, Por favor. en horario de clase, vamos a tomar nuestro examen. Y hasta el 1 de junio, que ya es ya, tenemos que tener nuestro trabajo de semestre. Porque sobre ese va a ir nuestra nota final, que no es poca, que es 50. Por un lado, les estoy calificando los aportes y después voy a calificar el trabajo final. Consideración de cuánto han trabajado en cada uno. Fernanda, bienvenida, querida. No tengo tu práctica 1. No sé si mandaste. ¿Cuál es, Vander? Es esa del que está en la plataforma que tenía que dibujar el mapa de Bolivia con ríos. Ay, es que no había ido a las primeras clases. A ver, entonces subí a la plataforma, por favor. Y ahí está la guía y necesito urgente que me mandes eso. Ya, Vander, mil gracias. Sí, ¿Ya? hoy mismo. Entonces, bueno, está. Igual, Fer, tienes que entrar a nuestro documento que estamos trabajando ahí. Como te digo, la Mariana y la Andrea son nuestras estrellas porque son las que más han trabajado en el documento, junto con la Adriana también. Después, y la EPI, y después los que trabajaron así de manera más indirecta, con aportes de Romario y la Armin. Pero ahí todavía tenemos 7 personas que no han aportado a construir eso. E igual deberíamos pensar cómo vamos a hacer para tener en 2 semanas nuestro trabajo final. Y ahí era ver cómo quieren
que cerremos el semestre ahora hasta el 30 de mayo. En esos 2 minutitos que nos faltan, entonces voy a mandarles esa tablita también al grupo para que puedan ustedes, por ahora no puse ponderados, o sea, estoy calificando todo sobre 100, bueno, menos el aporte del proyecto, que eso no lo definí todavía. Todo está sobre 100, pero acuérdense que toda esa fase de aquí es de nuestra primera sesión. Todo eso tiene que sumar 50 puntos. Entonces, lo que habíamos ya charlado, ¿no ves? Veremos cómo están nuestras notas y tenemos todavía hasta después del primer parcial, del examen en realidad, de primera parte, para poder jugar con los ponderados aquí para tratar de que todos tengan buena nota. Y el trabajo final, sí, hay que rajarnos. El problema es que tenemos poco tiempo, son 2 semanas para terminarlo. Entonces, los que no han aportado, por favor, yo quisiera que estos aportes, aunque estaba hasta el 17 del 4, igual debería ser hasta el 13. Los pondremos de una vez aquí, si no están de acuerdo me dicen. Hasta el 13, que es nuestro examen, o bueno, el 13 es miércoles, pondremos hasta el 17. Hasta el 17, que es el domingo, tienen todas posibilidades de aportar, pero después tenemos que ponernos las pilas para ver cómo vamos a hacer para terminar nuestro trabajo final. Y va a haber una pregunta, ¿cómo va a ser el examen? Les voy a dar 10 preguntas. En la hora de clase ustedes tienen para responderlo. Terminan las horas, me mandan a mi correo. No quiero confiar solo en la plataforma, porque en la plataforma podría ser un examen eso de selección única, pero como les digo, me pasó ya varias veces que justo ese cacho deja de funcionar la plataforma y es un problema. Entonces yo prefiero enviarles el